Muy bien, familia. ¿Listos para meternos en la palabra del Señor? Sí. Diga conmigo, somos libres. Pero como si lo creyeran, diga, soy libre. Es una palabra espectacular. Libertad. Somos libres. Ese es el título del mensaje de hoy. Este es un tema fundamental para esta iglesia. De hecho, forma parte es uno de nuestros 9 valores fundamentales. La semana pasada estuve hablando sobre transparencia. ¿Quién dijo eso? Eso suena a Soraya. Ahí está Soraya. Gente aplicada que todavía se acuerda. Así es. Y tiene que ver mucho el tema de hoy, la libertad con la transparencia, porque estoy convencido que la transparencia es una de las instrucciones que Dios nos da para que podamos vivir en libertad, ¿verdad? Creemos en vivir en libertad y hay mucho que hablar sobre el tema de la libertad porque tiene muchas áreas que tocar, ¿verdad? La libertad es fundamental para nuestra vida. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres y este va a ser el primero de 2 mensajes en el que quiero que discutamos sobre este tema, libertad. En nuestro libro de valores fundamentales, comenzando el capítulo de la libertad, escribimos una expresión que dice: somos libres para ser quienes Dios diseñó que fuésemos. Somos libres para ser quienes Dios diseñó que fuésemos. Dios tiene un plan con nuestra vida, ¿verdad? Y la verdadera libertad, y vamos a discutir muchas cosas, pero quiero comenzar diciendo esto: la verdadera libertad es poder vivir con la convicción de que Dios tiene un plan para nosotros, entonces tener la habilidad de vivir para el cumplimiento de ese plan. No es hacer lo que nos provoque necesariamente, porque si lo que nos provoca hacer está fuera de ese plan de Dios para nuestra vida, entonces eso no es verdadera libertad. Y hoy lo vamos a estar explicando bien detenidamente. Entonces, vamos a seguir repitiendo, porque así aprendemos, ¿verdad? Diga conmigo, Dios me ama tal y como soy. Vamos a repetir una vez más. Dios me ama tal y como soy. No como se supone que yo debiera ser. ¿Qué quiero decir con esto? Dios nos hizo tal y como somos, ¿verdad? Con todo lo bueno y con todo lo malo, con todas nuestras virtudes y aún con nuestras debilidades, ¿verdad? Dios nos hizo como somos y Él no se arrepintió al ver el producto final. Dios no se arrepintió. Él está orgulloso de su creación. Dile al que está al lado suyo: Dios está orgulloso de cómo te hizo, ¿verdad? Y es tremendo porque muchos de nosotros hemos tenido la experiencia, mírenme, ya era corto, mírenme, no sigan hablando, mírenme. El mensaje es aquí. Muchos de nosotros venimos con la experiencia, desafortunada experiencia de haber practicado religión. Y la religión va en contra de la libertad. La religión restringe o nos corta las alas para poder volar como Dios nos quiere ver volando. La religión ha establecido, y cuando hablo de religión me refiero a preceptos establecidos por los hombres, no por Dios. La religión ha establecido conceptos y estándares que se supone que tenemos que cumplir para que Dios nos acepte. Y eso no es verdad. Que supuestamente tenemos que cumplir con ese estándar que nadie puede cumplir, ni siquiera los que lo impusieron. Nadie los puede cumplir. Es un estándar o estándares para que supuestamente seamos amados y aceptados por Dios. Pero la libertad de Dios, la vida de Dios, que no tiene nada que ver con esa religiosidad, nos dice que Dios nos ama tal y como somos. Dios nos ama tanto que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, rechazándolo a Él, ni siquiera escatimó la vida de su propio Hijo para manifestarnos su amor.
nos entregó su amor de manera incondicional, nos salvó eternamente. Yo creo que piensen en eso. ¿En qué andábamos nosotros cuando Cristo murió en esa cruz? Y me refiero, ¿cumpliendo qué tipo de estándar? Éramos un grupo de individuos que habíamos decidido totalmente rechazar a Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y con todo y eso, Él nos amó tanto que dio la vida de su propio Hijo. Él nos ama tal y como somos, no como se supone que debiéramos ser. ¿Me hago entender? Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Porque si queremos experimentar libertad como familia de la fe, si queremos poder ser libres en medio de una congregación, en medio de este grupo, para poderlo lograr no va a ser suficiente conocer la teoría de que somos libres. Tenemos que ser libres aquí dentro primero para poder permitir libertad a los demás. Para yo poder aceptar a los demás tal y como son, yo primero tengo que estar profundamente convencido de que soy aceptado tal y como soy por Dios. Y eso es fácil predicarlo, es fácil escucharlo, pero yo le doy gracias a Dios porque aquí no solamente lo podemos predicar desde un púlpito, sino que el Señor nos entregó un proceso de restauración en donde caminamos con las personas para que finalmente esta teoría la puedan poner sobre sus pies y podamos caminar en libertad. Es una bendición poder vivir esa libertad que Dios nos entregó. Y no va a ser suficiente venir los domingos. No va a ser suficiente venir los domingos para poder vivir esa libertad. Hay muchas cosas. Vilma estaba hablando ayer de la vida financiera según Dios. No va a ser suficiente predicar los conceptos. Alguien nos va a tener que tomar de la mano y eso es el proceso de discipulado, de tener mentores. Necesitamos que alguien nos tome de la mano y camine con nosotros hasta que aprendamos a caminar en esas diversas áreas de nuestra vida para poder finalmente caminar en libertad. Y el Señor nos ha entregado eso aquí. Sí, este es un llamado o una invitación, un reto para el 2023 a todos los integrantes de esta familia de Canaán que todavía no se han permitido tener un tiempo de restauración. Yo los reto, oren al Señor. ¿Y qué hay que hacer? Venga el sábado a las 9 de la mañana. Eso es fácil. Y déjese guiar. 9 de la mañana. 9 de la madrugada. Que el sábado amanece más tarde, no importa. A las 9 de la mañana. Entonces, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué tiene que ocurrir en mí para poder aceptar libremente a los demás tal y como son? Ser libre yo, creer que he sido aceptado. Ok, pregunta. ¿Cuántos están convencidos que son totalmente aceptados por Dios tal y como son, no como se supone que deberá ser? Levante la mano. Dejen la mano arriba. Esto lo voy a usar en el mensaje de Navidad. Escuchen esto, gracias. Romanos 15:7 dice, la Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, esto es lo que acabo de decir, lo que la palabra de Dios dice. Por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo ya los aceptó a ustedes. O sea que si yo no soy aceptado, puedo haber sido aceptado, pero yo no me siento, yo no me considero aceptado, entonces no voy a poder aceptar a los demás. Dice, así como son aceptados en Cristo, diga conmigo, ya soy aceptado en Cristo. ¿Te dice aceptado o acepto? Soy acepto, bueno, pónganse de acuerdo, acepto en Cristo. Cuando dos bogotanos pelean por cómo se dicen las cosas, estamos mal, pónganse de acuerdo. Los dos se usan, está bien. Soy acepto en el amado, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces puedo de esa manera aceptar a los demás porque no puedo dar de lo que no he recibido primero. Entonces queremos vivir en libertad, poder tener la libertad de ser quien soy yo sin sentirme rechazado por los demás. Todos tenemos que caminar en pos de ese camino de saberme aceptado por Dios. Y este es un mensaje que no es claro para la iglesia.
Les está hablando uno que era pastor presidente de una iglesia de 5,000 personas en Barranquilla, Colombia. Y hoy entiendo que yo no estaba ni siquiera convencido, mucho menos plenamente convencido. No sabía realmente que Dios me aceptaba tal y como yo era. Yo odiaba tanto a Jaime García, detrás de todas mis máscaras, que yo estaba convencido que ni siquiera Dios me aceptaba como yo era. Entonces, si yo no me sabía aceptado por Dios, no me sentía aceptado por Dios, no vivía caminando en la libertad de saberme aceptado por Dios, entonces no podía entregar a otros de eso que no había recibido antes. Entonces, si yo no acepto a los demás como soy, ¿qué es lo que le estoy entregando a los demás? Una palabra. Rechazo. Rechazo es la negación del amor. Y qué terrible es que nos llamamos la iglesia de Jesucristo y decimos, sí, Dios me acepta tal y como soy, pero si no lo creo de verdad porque me he convertido en un religioso, entonces no acepto a los demás como son, sino que los estoy rechazando. Y entonces se supone que somos la manifestación del amor incondicional de Dios aquí en esta tierra, y lo que hacemos es que estamos añadiendo más condenación a las personas con la que ya están cargando sobre sus hombros. La iglesia. Entonces, por eso este es uno de nuestros valores fundamentales, porque nuestra meta es que aprendamos a caminar en libertad para que podamos proveer esa aceptación a los demás que los anima a caminar en libertad. ¿Hace sentido esto que yo estoy compartiendo? Entonces, el que no vive en libertad, ¿cómo vive? Con máscaras, atado. Como yo viví durante muchos años, desde antes del cristianismo, yo no sabía quién era, ¿verdad? Tenía problemas de autoestima terribles. Yo aprendí desde muy chiquitico, esta es una expresión colombiana, yo era ese tipo de personas que al son que le tocan baila. Entonces, de acuerdo con los diferentes grupos en los que yo me desenvolvía, ¿verdad? En el colegio, en los deportes, en el equipo de tal cosa, en el equipo de tal otra cosa, en mi casa, dependiendo de lo que la gente quería ver, entonces yo me convertía en eso. Entonces yo ni siquiera sabía quién era realmente yo. Y yo no era libre porque ni siquiera sabía quién era yo. Y estaba convencido que como yo no me aceptaba a mí mismo, Dios no me aceptaba tampoco y las demás personas tampoco me iban a aceptar. Pero finalmente en el año 96 me convierto al Señor Jesucristo, llego por primera vez a una iglesia cristiana y todo eso quedó atrás y me sentí plenamente aceptado por el Señor. Y viví totalmente en libertad. No fue así. No fue así. Y me acuerdo que escuchaba, ese fue uno de los primeros versículos que yo escuché, que me dijeron que me aprendieran, 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas. Y entonces, más nunca volvimos a pecar. Más nunca volvimos a sentir resentimiento, más nunca volvimos a sentir rechazo, más nunca tuvimos ira, más nunca volvimos a tener problemas de adicciones. Los codependientes soltaron el control, comenzaron a confiar plenamente en Dios. No ocurrió. Entonces la religión nos dice que eso es lo que ocurre, pero nuestra alma necesita ser restaurada. La manera como sentimos, la manera como pensamos, la manera como nos comportamos tiene que sufrir un proceso de conversión y de restauración. Entonces, comienzo a crecer como cristiano, que era pura formación intelectual, ¿verdad? Me preparé para ser pastor, fui ordenado al pastorado, pero continuaba con esa crisis de identidad, no me sabía aceptado por Dios, tampoco me aceptaba. Todo en la iglesia tenía que ser perfecto, no podía faltar ni una tilde, porque todo eso hablaba supuestamente, de acuerdo a mi perspectiva, de quién era el pastor. Si había mediocridad en la iglesia, entonces la gente iba a concluir que el pastor era mediocre. Y era una locura servir en esa iglesia con una presión porque todo tenía que ser perfecto. La ropa de todo el mundo, toda la temperatura de la iglesia, perfecto. Todo perfecto. La manera como yo me vestía, cuando comencé a perder pelo, entonces me puse una peluca. Y es en serio. Esa era la crisis que yo tenía en mi identidad. Yo no era libre. Yo no era libre. Yo me acuerdo que yo llegaba los domingos temprano a la iglesia porque el primer servicio comenzaba a las 7 de la mañana. Teníamos servicio a las 7, a las 9, a las 11 y a las 6 de la tarde. A las 4 se reunían los jóvenes y a las 6 de la tarde del sábado por la noche
teníamos el primer servicio de la semana. Yo llegaba, me parqueaba en el carro, las manos me sudaban, porque iba a enfrentarme a algo con una inseguridad tan tremenda. Y yo decía, a la 1, a las 2, a las 3, me ponía la máscara de pastor y me bajaba. Yo estaba en victoria total, rotunda y aplastante. Pero yo no era libre. Yo no era libre. No tengo pelo, pero soy libre. Hoy en día soy libre. Yo soy libre. Dios me hizo libre. Y tengo la libertad de ser quien soy y tengo la libertad de contar lo peor de mí. Y si a alguien no le gustó, eso es problema de esa persona. Pero qué interesante que a pesar de que este ministerio está fundamentado en lo peor de mi vida, en lo más bajo que yo caí y en todos los milagros que Dios hizo, ¿cómo es posible que cada vez haya más personas interesadas en escuchar ese mensaje? El Señor me sigue confirmando, sé quién eres. No tienes que aparentar absolutamente nada. Esto se trata acerca de lo que yo soy capaz de hacer. Vive tu libertad, vive tu vida en libertad. No todo el mundo le va a gustar. Juan Carlos comparte que cuando venía las primeras veces, muchas primeras veces, él decía, pero qué tipo tan egocéntrico que se la pasa hablando de él mismo. Pero yo no estoy hablando nada bueno de mí. Yo estoy dándole gloria a Dios, estoy entregándole esperanza a las personas que necesitan escuchar que no importa cómo estén, Dios los ama incondicionalmente. Amén. ¿Eso qué? Eso tú lo decías, ya no, gloria a Dios. Ya era hora. Fíjense, tuve que haber llegado, después de haberlo perdido todo, tuve que haber llegado a Dunklin y finalmente permitirme ese tiempo para mí. Es que en el corre-corre de la iglesia, en el corre-corre de la religión, me acuerdo Pedro Pombo y yo, su esposa, mi esposa, los 4 llegamos, no nos conocíamos, llegamos en el año 2006 a la iglesia. A los 2 minutos yo estaba dirigiendo un grupo de algo. Una cosa impresionante. En mi vida cristiana yo nunca había leído algo para mí. Todo tenía que ver entonces con recibir para entregárselo a alguien más. Pero finalmente en Dunklin, cuando ya no tuve ni un seguidor, porque ¿quién seguía a Jaime García después de todo lo que había hecho? Finalmente pude recibir todo lo que realmente Dios tenía para mí y caminar con Él a lo largo de un proceso de sanidad, de restauración, de entender quién era yo, por qué me había convertido en una persona tan insegura, por qué mi autoestima, por qué mi baja autoestima estaba tan baja. ¿Por qué yo necesitaba ponerme máscaras? ¿Por qué todo tenía que ser perfecto? ¿Por qué necesitaba aparentar? Yo tuve que dedicarme un tiempo para que Dios me revelara todo esto y sanara mi corazón. Yo no tengo ningún problema. Muchas veces lo he hecho, muchas veces muy seguramente lo haré. Si yo no estoy bien, yo tengo la libertad de en medio de un servicio decir, no puedo seguir predicando, oren por mí porque estoy viviendo esto. En el año 2018 tuve un ataque, un proceso de ansiedad, de angustia súper fuerte. Y toda la iglesia oró por mí. Entonces todos debemos aprender a atrevernos a caminar en esa libertad. Hay veces que estamos bien y hay veces que no estamos bien. Entonces las veces que no estamos bien, vamos a llegar a reunirnos con personas, a aparentar que estamos bien. Eso no es libertad. Estamos mendigando amor y aceptación. Para poder convertirnos en una comunidad en donde todos vivimos en libertad, primero tenemos que aprender cada uno de nosotros a caminar, a vivir en esa libertad. Amén. Quiero leerles tres definiciones que están en el diccionario acerca de lo que es este asunto de la libertad. Y yo sé que no voy a terminar el mensaje, vamos a continuar la próxima semana, así que hasta donde lleguemos. Estoy hablando muy rápido, ¿me están entendiendo? Tengo el barranquillero así como medio puesto hoy. Estoy como acelerado, ¿verdad? Ok. Escuchen esto. Las definiciones las deben tener en sus notas. ¿Recibieron las notas ya, verdad? ¿Sí? Ok. Dice así, libertad. Es la facultad natural del hombre, del ser humano, para actuar a voluntad sin restricciones. Está conforme a lo que le indica su voluntad, tiene la facultad de actuar de esa manera sin restricciones. Cuando hay restricciones, entonces no hay libertad, ¿verdad? Y dice, respetando su propia conciencia para alcanzar su plena realización.
Esa es una definición totalmente secular, pero para que entendamos de lo que estamos queriendo hablar. Segunda definición, la libertad es la posibilidad que tenemos los seres humanos para decidir, para elegir por nosotros mismos cómo actuar en las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Eso es libertad. La facultad que tenemos de poder elegir, hago esto o hago lo otro. ¿Está claro eso? Si yo no tengo esa capacidad de elegir, no soy libre. Tercera definición, el que es libre elige, tiene la capacidad de elegir entre determinadas opciones las que le parecen mejores o más convenientes, tanto para su bienestar como para el de los demás o el de la sociedad en general. La próxima semana les voy a dar la definición de Dios, pero ya comencé a soltarla poco a poco. Todo esto de la libertad tiene que ver con la habilidad de caminar conforme a que se cumpla ese diseño, ese plan que Dios tiene para mi vida. Voy a decirlo de una vez. Queremos ser libres, pero si pretendemos dejar a Dios fuera de la historia de nuestra vida, no somos libres. ¿Quién se inventó la libertad? Dios. Así que tenemos que tener en cuenta su definición de la libertad. Y eso con detenimiento lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ok? Entonces, hay gente que no es libre. Hay gente que evidentemente no es libre, ¿verdad? Hay gente que es libre pero no lo sabe. Hay gente que se cree libre pero no lo es. Hay gente que no cree que pueda ser libre. Hay gente que prefiere la esclavitud a la libertad. Hay todo ese tipo de individuos en medio de nosotros. Hay gente, como decía ahorita, evidentemente no libre, o sea, esclava. Y ustedes conocen, en este país, en nuestros países, ¿verdad? Venimos de una época de esclavitud. Bíblicamente hablando, a mí me gusta mucho recordar la historia del pueblo de Israel, que estaban esclavos en Egipto, y mientras estuvieron esclavos en Egipto no eran libres. Y Dios escogió a un hombre llamado Moisés, que sacó con una misión, con el propósito de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y llevarlos rumbo a una tierra prometida llamada Canaán. Pero no salieron de la tierra prometida y desembocaron en Canaán, sino que caminaron durante un tiempo mucho más largo de lo originalmente presupuestado, que se llamaba el desierto, ¿verdad? Y él los sacó, Moisés los sacó. ¿Cuál era la condición antes de salir? Éxodo capítulo 1, versículo 13. Y esto representa el no vivir en libertad, vivir esclavos. Capítulo 1, Éxodo 1, versículos 13 y 14. Nueva traducción viviente dice así: por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Fíjense, vimos la definición de libertad es poder elegir qué hacer. A ellos les tocaba trabajar. Los hacían trabajar sin compasión. Eso es típico de cuando alguien, esa es la experiencia de una persona que no es libre. Versículo 14. Les amargaban la vida forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. Hay gente cristiana que no sabe que está viviendo de esta manera, este tipo de trabajo, amargura, siendo forzados y experimentando crueldad porque están practicando una religión. Qué terrible. Pero así como le llegó el momento a Israel de ser libertados de la esclavitud, a nosotros nos llegó el momento, eso ya ocurrió, nos llegó el momento de ser libertados de la esclavitud del pecado gracias a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Diga conmigo: soy libre. Qué bendición, soy libre.
Soy libre, pero qué triste es. O sea, imagínense, una persona está en un calabozo, no es libre. Pero hay muchos cristianos que están dentro del calabozo, llevan años metidos dentro del calabozo y la puerta tiene 40 años de estar abierta. Y no salen. Y se acostumbraron a vivir en esclavitud, tal como Israel. Ellos salieron y comenzaron a reclamarle a Moisés. No, pero aquí no hay comida. Acá, cuando estábamos acá presos, estábamos presos, sí, pero todos los fines de semana podíamos hacer barbecue, podíamos hacer sancocho, podíamos hacer papa a la huancaína, podíamos hacer lo que fuera. Y entonces sí éramos esclavos, pero teníamos un techo, teníamos una casa, teníamos comida, teníamos una cama. Sí estábamos presos y reclamando porque ahora eran libres. Eran libres, pero tenían mentalidad de esclavos. Y eso representa muy claramente lo que muchos cristianos, desafortunadamente, hoy en día, aún hoy en día, están viviendo. Somos libres, pero tenemos que aprender a caminar en esa libertad. A mí me llegó ese día en el año 2006, como les estaba compartiendo ahorita, después de haberlo perdido todo. Entonces, no desaprovechen la oportunidad que el Señor les está entregando. Gálatas 5:1 dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. ¿Lo repetimos todos? Diga conmigo: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Entonces, por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez, una vez más, al yugo de la esclavitud. Somos libres, la puerta está abierta. Podemos ser quienes somos. Dios nos acepta tal y como somos, no como se supone que debamos ser. Dios nos diseñó con un plan, Dios nos diseñó como somos. Atrevámonos a vivir de esa bendita manera de una vez por todas. Somos diferentes. Tenemos derecho a vivir tal y como somos, aceptándonos en medio de esas diferencias. Y ahorita lo vamos a ver. En restauración es clara la manera como podemos medir esa libertad. Por ejemplo, una persona está esclava a las drogas, ¿verdad? Vive un proceso de libertad. Entonces, la libertad significa que puede elegir si utiliza drogas o no las usa. Eso es libertad. La capacidad de poder elegir. Una persona es adicta sexual. Está esclava a la sexualidad, está esclava al sexo pecaminoso, por llamarlo de alguna manera. Libertad es que ahora puede tener una tentación y tiene la capacidad de elegir si cae sexualmente o no. Y yo me acuerdo de esos primeros días en mi proceso de libertad. Me acuerdo que en mi tiempo, y muchos que vienen con situaciones como la mía, específicamente hablando del área sexual, escuché tantas veces a hombres decir: es que yo veo una mujer bonita y no puedo evitarlo, tengo que mirar lujuriosamente. Pero en medio del proceso del camino hacia la libertad, poder escuchar, y a mí me ocurrió algo similar. Percibo que viene una mujer bonita caminando y tengo la libertad de mirar o no mirar. Eso es libertad. Para eso Dios nos hizo, para eso Cristo nos hizo libres. No estamos, diga conmigo, no soy más esclavo. Algunas personas aquí se sienten que son esclavas de la ira. Es que cuando alguien me dice algo, cuando mi marido me dice algo, cuando mi esposo me dice algo, cuando mi hijo se comporta de cierta manera, no lo puedo controlar. El volcán que está dentro de mí, entonces tengo que acabar con la persona que tengo enfrente a través de un ataque de ira. No, somos libres. Tengo que creer eso, soy libre, tengo que aprender a salir de la cueva en la que estoy. Eso es un proceso, pero entender que la bendita puerta está abierta. Entonces, no importa lo que esté pasando, tengo la capacidad de elegir si ataco con ira o no. O una persona codependiente, tengo la libertad de controlar o no controlar. Tengo la oportunidad de descansar en Dios. Tengo la capacidad dentro de mí. Ese es el derecho que el Señor me ha dado de elegir. ¿Caigo o no caigo? Eso es libertad. No es hacer lo que yo quiera. Y eso es importante que lo entendamos. No es hacer lo que yo quiera. No es hacer lo que nos da la gana.
el que vive de esa manera vive consecuencias dolorosas. Así vive el mundo, ¿verdad? El mundo cree que puede vivir, porque cree que tiene libertad de hacer lo que quiera, pero si hacer lo que quiera va en contra del diseño de Dios para esa vida, entonces vienen consecuencias. Se llama pecado y vienen consecuencias. Me acuerdo que en Dunklin, en la primera semana, escuché una expresión que a mí nunca se me va a olvidar. En inglés decían, if you want to be dumb, you better be tough. Ayúdame a traducirlo. Si quieres ser tonto, si quieres ser un tonto, más te vale que seas fuerte porque lo que te viene es palo. Entonces, ¿se entiende la expresión? No es hacer lo que querramos, es tener la habilidad de vivir para que se cumpla el propósito por el cual Dios me puso en esta tierra. Esa es la verdadera libertad. Vamos a hablar más de eso la próxima semana, pero quiero que vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, por favor. Deuteronomio 30, 19. Voy a leer. Nueva traducción viviente dice así. Dice el Señor: hoy te he dado a elegir. ¿Lo pueden ver? Hoy te he dado a elegir. Tienes la capacidad de elegir la vida, entre la vida y la muerte. Hoy te he dado la capacidad de elegir entre bendiciones y maldiciones. Tú eliges. Tú eliges. O ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tú tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Ahora aquí viene la explicación. Versículo 20. Puedes elegir esa opción. ¿Cuál es la opción? ¿La vida o la muerte? La vida. Puedes elegir la vida. Aquí está. Al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. ¿Está claro eso? ¿Cómo puedo caminar habiendo elegido la vida y no la muerte? Al amar, al obedecer y al comprometernos firmemente con Dios. Esa es la clave para tu vida. Clarísimo. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Esa tierra es la tierra donde fluye leche y miel. Es la tierra de la libertad que se llama Canaán. No es hacer lo que me provoque. Es vivir conforme a los planes de Dios para mi vida. Tengo que vivir amando, obedeciendo y comprometiéndome con el Señor. ¿Está claro eso, mi familia? Entonces, tenemos la libertad de ser quienes somos. Miren, no miren a la banda, miren aquí, mami, por favor. ¿Ustedes por qué se distraen tanto? Este es un problema de atención, ¿verdad? ¿Ah? Es un déficit de atención, Señor, en el nombre de Jesús. Son libres, libres. Mírenme por aquí, aquí. Vamos a resumir lo que hemos dicho hasta ahora. Tenemos la libertad de ser quienes Dios diseñó que fuésemos. Procesen ese concepto. Tenemos la libertad de ser como Dios dijo que nosotros fuéramos. Como Dios nos hizo. Tenemos la libertad. Y la verdad es que es una bendición que nos podamos aceptar unos a otros tal y como somos. Pero eso no es común. Lo que es común es que sentimos que llegamos a un grupo y sentimos que para poder ser aceptados tenemos que ser todos iguales. Desde cuando estábamos pequeñitos, había un líder en el colegio, un muchachito líder o una muchachita líder. Entonces, todos los que estaban alrededor de ese niño o niña se vestían como el líder, hablaban como el líder, con el acento del líder, el corte de cabello del líder, y hablaba de los temas que le gustaba a ese líder. ¿Alguno de ustedes tuvo esa experiencia? ¿Verdad? Me acuerdo que mi papá me decía, pero este año estás hablando diferente a como hablabas el año pasado. Tú no eres paisa, tú eres barranquillero.
Tú no eres cachaco, tú eres costeño. Enorgullécete. Ese fue Miguel, ¿verdad? Ese fue, ya sé que estás ahí, Miguel. Entonces, crecemos y llegamos a la iglesia y ocurre lo mismo. Y era impresionante, sigue siendo impresionante llegar a una congregación. No quiero hablar mal de nadie, nosotros venimos de lo mismo, ¿verdad? A una congregación promedio. Entonces, el pastor se viste de esta manera, entonces los hombres cercanos, están cercanos porque se visten de la misma manera. Hace poquito estuve en Barranquilla y llegué, ya voy para allá, Pastor Tony, tranquilo. Fui a Barranquilla y me reuní con un pastor y entonces el grupo de pastores cercanos a él, todos estaban peinados de la misma manera. Hombres digan, gracias Señor, porque no tengo que peinarme como el pastor de esta casa. Amén. Diga, soy libre. No tengo, tú te peinas así porque quieres, no, ningún por mí, no seas zángano. No seas lambemedia, como dicen en Medellín. Somos libres. Fíjense, Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Tenemos que imitarlo de Cristo, no la manera de caminar, no la manera de vestirse, ni siquiera la decoración de la casa de nadie. Somos libres para vivir nuestra vida como Dios nos hizo. Punto. Y en una comunidad tan heterogénea aquí en Miami, es impresionante. Allá en Barranquilla éramos el 99.9, éramos costeños, había un cachaquito. Aquí hay todas las nacionalidades y hablamos diferente, tenemos acentos diferentes y tenemos que aceptarnos tal y como somos. No tenemos que ser como más nadie. Ojo, que estamos hablando, esto no es licencia para pecar. Pecaremos pues para que la gracia de Dios abunde de ninguna manera, dice el apóstol Pablo. No tiene que ver con pecado, es como Dios nos hizo. Si le van a dar un aplauso al Señor, déselo fuerte. Entonces tenemos nacionalidades diferentes, venimos de culturas diferentes, tenemos edades diferentes, tenemos sueños diferentes, tenemos coeficiente intelectual diferente, tenemos aspiraciones diferentes, ¿verdad? Tenemos temperamentos diferentes. Hay personas aquí que son súper extrovertidas, ¿verdad? Hablan, meten las patas y después es que caen en cuenta del error que cometieron. Aceptemos a los extrovertidos de esa manera. Hay lo opuesto a eso. Hay gente súper calculadora, metódica, planificadora, para todo, para lo bueno y para lo malo. Disfrutan planificando el mal que van a hacer también. Disfrutémonos como somos. Escúcheme. Hay gente extrovertida, tengo que decir esto. Hay gente extrovertida que no soporta a la gente introvertida. Amén. Por tu honestidad, no por lo que dijiste, no por lo que estás sintiendo. Me desespera. La orden es, préstame atención, la orden es aceptémonos unos a otros tal como Cristo nos aceptó. Yo estoy convencido que cuando una persona no puede aceptar a los demás tal y como son, es porque, ¿qué nos ha ocurrido aquí? No se sabe aceptado tal y como es por el Señor. Así que, sábado, 9 de la mañana, hay esperanza. Es en serio, escúchame. ¿Cuántos a la comunidad aquí de Miami, cuántos vienen antes de haber llegado a Canaán, asistían a otra iglesia? Levante su mano. Creo que los Monroy son los únicos que se reconvirtieron aquí. Venimos de experiencias diferentes. Entonces, dependiendo de la iglesia donde vienen, así aprendieron a orar. Aquí hay gente que aprendió a orar bajito. Aquí hay gente que aprendió a orar gritando. Aquí hay gente que no puede orar en español, sino que aprendieron a orar en lenguas. Simplemente orando en lenguas, ¿verdad? Hay gente que
aprendió a tener intimidad con el Señor en silencio. Hay gente que no puede hacer eso porque todo tiene que ser una expresión súper extrovertida de oración. Y no es posible que nos rechacemos los unos a los otros por la manera como oramos. Tenemos que aceptarnos tal y como somos, no como se supone que debamos ser, porque Dios nos hizo de esa manera y punto. Entonces, volviendo al libro de los valores fundamentales. ¿Qué pasó? ¿Quién dijo mi nombre completo? Iraima. En nuestro libro, Patri canta duro. Patri canta durísimo. Hay veces que vienen y Mario tiene micrófono incorporado, tiene megáfono incorporado. El tenor de Canaán. Estoy hablando en serio. Y entonces hay momentos, yo creo que alguien estaba hoy hablando en lenguas durante el tiempo de la adoración, o Patri canta duro, entonces me miran como diciendo, haz algo. No voy a hacer nada. ¿Por qué tengo que hacer algo? Si ella está teniendo un momento de intimidad con Dios, como ella lo quiere hacer, somos libres. Gloria a Dios. Amén. El pastor Tony viene con medias cuando quiere y sin medias cuando quiere. Hoy tiene medias. El domingo pasado nos fuimos al cuarto, no al cuartico de inmigración, al cuarto de aquí de Canaán. Muchos de ustedes tienen ese trauma, yo sé. A recibir a las visitas, las personas que nos estaban acompañando por primera vez. Y yo pregunto, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y me dice una señora, ¿es verdad que no usa medias, pastor? Me tocó mostrarle que sí tengo medias, lo que pasa es que son invisibles. ¿Están invisibles? Ok, eso es otra historia. Entonces, tenemos la libertad de ser quienes somos. Yo sé que da risa, pero piensen en eso, tal y como somos. Y hoy aquí hay personas que llegaron firmes, espiritualmente firmes, emocionalmente firmes. Están financieramente firmes, familiarmente firmes, espiritualmente firmes. Hay gente que no. Hay gente que llegó hoy golpeada, tumbada. Hoy podemos ser tal y como somos. Sin tener temor a que vamos a ser rechazados, porque ¿cómo voy a salir con esta tontería de que tengo una crisis de fe o que estoy deprimido o lo que sea después de 48 años y medio de ser cristiano? Si esa es la realidad donde estamos, pues esa es la realidad donde estamos. Somos libres y lo podemos expresar. Queremos ser un refugio. Tenemos que aceptarnos tal y como somos en cada momento de nuestra vida. Libertad. Libertad, pero al mismo tiempo caminar en pos de la unidad. Miren lo que dice el Salmo 133:1. Ya les voy a explicar por qué ellos están aquí detrás de mí ahora. Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es. Hay otra versión que dice: y cuán delicioso es. Me gusta más, creo que es la versión Reina Valera que dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Aquí estamos juntos, ¿verdad? La pregunta es si estamos en armonía o no. Poder caminar en libertad requiere que aprendamos a caminar en armonía también, a vivir en armonía. Y yo quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Vivir en armonía, piensen en la palabra armonizar, musicalmente hablando, ¿verdad? La palabra armonía no quiere decir que todos seamos iguales. Estamos juntos, pero no hemos sido llamados a ser todos iguales. Si eso fuera así, sería algo como: yo quiero pedir a la banda que hagan en un tono. Puede ser do mayor, do menor, si bemol, mi renol. No, para que crean que yo sé algo de música. Pero tuvo carro. Ya me la tiré toda. Y Renault. Todos haciendo un sostenido, incluyendo las voces, el piano, el bajo, la guitarra,
A Mario te va a quedar complicado a ti hacerlo porque no vas a hacer sonar ningún tono, y si lo haces, hermano, te la comiste, negro. Te vas para el cielo. Todos al mismo tiempo. ¿Cuál va a ser el tono? Do menor, a la 1, a las 2, a las 3. Eso sonó bonito. Eso sonó bonito. Eso es todo el mundo haciendo lo mismo. ¿Será que eso es lo máximo que esta banda puede lograr? Oh. Ellos saben cómo armonizar. Y es, cada uno tiene una especialidad. Su merced tiene una especialidad, que es el chofar, bueno, y su voz también. Y brinca, parecía que hubiera desayunado resortes hoy, ¿verdad? Y lo mismo Mario en la batería, y Juan Pablo en el piano, y Dami en el bajo, y Dani con su voz. Claro. Carito con su voz y Miguel con su guitarra. Cada uno tiene una especialidad. Si cada uno se enfoca en ser libre para vivir para aquello para lo cual Dios lo creó, miren lo que pueden lograr. Haciendo lo que tiene que hacer. Una canción romántica. Romántica. No quiero que se paren a bailar ahora. Somos diferentes, ellos todos están haciendo ahora mismo algo diferente. Todos somos diferentes. Atrevámonos a ser quienes somos. Y yo los reto. Se requiere valentía muchas veces para dar ese primer paso de atreverme a mostrarle a alguien quién soy realmente. Porque si llevo 48 años habiendo concluido que las personas me van a rechazar si les muestro quién soy realmente, entonces atreverme a quitarme la careta y mostrarle a alguien que soy realmente es un acto de valentía. Pero yo los reto a que lo hagan. ¿Qué es lo que da temor que puede venir de regreso? Rechazo. Pero si se atreven a soltar un poquito y lo que viene no es rechazo, sino aceptación y amor incondicional, ahí comienza la maravillosa experiencia de la libertad. Hay que atreverse a lograrlo. Nuestra
avión de carga despegando y oraba porque me daba nostalgia. Pero finalmente un día el Señor, en mi tiempo de restauración, me dice: yo te hice con un corazón sensible, porque ¿cómo puedes tener compasión de los demás que están sufriendo si tu corazón no es sensible? Forma parte de mi llamado, de la manera, del propósito que Dios tiene para mi vida. Y está bien. Eso no tiene nada que ver con mi hombría. La Biblia dice que Jesús lloró. Entonces tenemos la libertad de ser quienes somos. Y el sábado llegué aquí por la tarde, antes del evento de finanzas, y a Damián estaba que le daba un infarto porque estaba jugando Argentina. Y qué rico fue que nos pudimos unir a Dami, en medio de su... Yo no soy argentino, yo nunca he sido argentino, nunca voy a ser argentino, nunca he ido a Argentina. Pero pudimos, él es el único argentino en ese cuarto donde estábamos, y todos pudimos unirnos, ¿verdad? A disfrutar, de un ejemplo trivial, a disfrutar de la emoción que Dami tenía en ese momento porque estaba jugando, y gloria a Dios que ganó el bendito equipo de Argentina. Eso no, mejor dicho, si no, quién sabe cómo no hubiera ido hoy aquí en la alabanza. Para mi vida, para mi familia, para esta iglesia. Entonces quiero terminar este mensaje compartiendo una analogía que está en el libro de los valores fundamentales. Es la historia de un hombre que sueña con tirarse en paracaídas, ¿verdad? Y finalmente llegó el día en que se le iba a cumplir su sueño. Para poder tener la libertad de lanzarse en paracaídas tenía que experimentar varias cosas. Número uno, tenía que tener la oportunidad, ¿verdad? La libertad de tener la oportunidad de tener la libertad de lanzarse en paracaídas. Entonces subió en un carro y llegó al aeropuerto, ¿verdad? Estaba el avión, estaba todo listo. Estaba aproximándose a esa experiencia de total libertad. Tenía la oportunidad. Pero si se hubiera estrellado en el carro y pasaba la hora, ya no tenía la oportunidad, no podía experimentar la libertad, ¿verdad? Pero no solamente es la libertad, es tener la habilidad de poder hacer lo que quiera hacer. Si él estaba entrenado, se había capacitado para poder lanzarse en paracaídas, tenía la libertad de poder hacerlo. Pero si no, nadie lo iba a dejar lanzarse. Necesitamos tener no solamente la oportunidad, sino además también la habilidad. Pero si hubiera despegado el avión y llegaba el momento en que tenía que lanzarse y abrían la puerta y entraba en pánico, nunca se iba a lanzar, ¿verdad? También tenía que tener el deseo de poderlo hacer. Entonces no solamente es la oportunidad y la habilidad, sino el deseo de poderlo hacer. Y piensen en las cosas en las que Dios nos está llamando para vivir en libertad. Y resulta que finalmente se lanza y vive el momento de euforia que por años había estado soñando tener.
cambiar la entonación. Gloria a Dios. Hay un Juan Carlos Monroy. Isaías 43:1 dice: pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Escucha, iglesia, escucha, Israel. El que te formó dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre. Eres mío. Me perteneces. Le Amén. pertenecemos al Señor. Y eso es ese hecho, de esa realidad, parte todo lo que necesitamos para poder experimentar la verdadera libertad. Yo los reto esta semana a que se atrevan a hacer esto. Me quito la máscara y voy a atreverme a mostrarle, por lo menos a una persona, una fracción de quién soy yo realmente. Para yo atreverme aquí a contar, pararme aquí a contar desde un púlpito de no sé cuántas personas viendo, casi 150 personas conectadas en YouTube, contar lo peor de mí, se requirió de un proceso. Y todo comenzó en un saloncito en Dublín con un grupo de 4 o 5 hombres donde me retaron a mostrar quién era Jaime García realmente. Por eso hablamos la semana pasada de la transparencia. Y ahí poco a poco comencé a atreverme a caminar en esa libertad para la cual Dios me salvó. ¿Ya cuántos aceptan el reto? Levante su manito. Atreverse a mostrar quiénes somos realmente. Y el próximo domingo, cuando llegue aquí a Canaán, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo se lo va a recordar. Cuando se parqueen ahí estén en el carro, hagan así, dejen la máscara ahí y bájense y atrévanse a entrar por esa puerta, mostrando la realidad de dónde están, cómo están. Y atrevámonos a amarnos y a manifestarnos expresiones de amor, de aceptación los unos a los otros. Si alguien dice: necesito que oren por mí porque me siento débil, en lugar de señalar y criticar y condenar y decir: pero niño, levántate y resplandece, Cristo te ama y sigue adelante. No, espérate. Es tiempo de consolar. Es tiempo de llorar con la persona que está sufriendo. Si pretendemos levantarnos a punta de versículos, entonces la persona siente que no tiene esa capacidad. Entonces, para sentirse aceptado, dice: me tengo que poner una máscara, que estoy en victoria. Hay tiempo de paz, pero hay tiempo de guerra, hay tiempo de pelear, hay tiempo de descansar, hay tiempo de trabajar, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír. Y tenemos la libertad de experimentarlo de esa manera. Amén, iglesia. Yo quiero pedirles que por favor estén de pie. Se me fue el tiempo. Perdónenme que se me fue el tiempo. Iba a echarle la culpa que me apagaron el reloj allá, pero eso es una sinvergüenzura. Se me fue el tiempo, discúlpenme. Vamos a orar. Señor, yo quiero agradecerte en este día por tu inmenso amor. Gracias, Dios, por estos planes tan grandes de bendición que tú tienes con nosotros. Gracias, Señor, porque tu sacrificio en la cruz abre un espectro tan maravilloso de posibilidades que yo te pido que tu iglesia finalmente no solamente pueda entender, sino que pueda disfrutar, mi Dios. Y hoy el tema fue la libertad. Tú los hiciste a cada uno de ellos y a mí, Señor, tal y como ellos son, con sus temperamentos, con sus sueños, con su coeficiente intelectual, con sus capacidades físicas, todo, Señor, forma parte de ese diseño. Yo te pido el regalo precioso, Señor, que tú los hagas a cada uno finalmente poder tener esta verdad cimentada en sus corazones de que ellos son aceptados por ti. Somos aceptados por ti, así como somos y como estamos. Y te pido, Señor, que como resultado de ese milagro podamos entregar esa aceptación incondicional
Quiero darte las gracias por haber visitado nuestro canal. Espero que el video haya sido de gran edificación para tu vida. No olvides suscribirte, hacer like y compartir este video. Que Dios te bendiga.